Eduardo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Es una cuestión de salud? ¿Es una cuestión de desalentar al mercado y desinflar lo que eventualmente son precios y disputas por un mercado que deja dinero? ¿O en verdad el mercado más fuerte es el de la cocaína, que ese ya estamos hablando de otra cuestión? Aquí estamos hablando de marihuana, ¿no? Sí, el tema es muy complejo. Es un problema de salud pública, un problema social, un problema económico y por supuesto un problema de seguridad. Nosotros planteamos, como escuchaba bien y lo decía Guillermo en la introducción, el sistema punitivo, más gendarme, más armas, más militares, más policía, ha quedado demostrado en los últimos 60 años que ha fracasado en el mundo, no en la República Argentina solamente. Hay ejemplos contundentes. Colombia, México, Brasil, realmente han desembarcado el ejército en Brasil, en Colombia también, en México. En México los ex militares encargados de reprimir el narcotráfico hoy son los principales capos de los carteles mexicanos. Nosotros entendemos que eso es un fracaso y escuchamos en el debate en estos días de los principales candidatos tanto a la gobernación como a la presidencia de la nación, más de lo mismo, porque lo único que escuchamos es que vamos a reforzar con gendarmes, con policía, con armas, con más de lo mismo. La solución evidentemente no pasa por allí, la solución pasa por una política de Estado donde haya un compromiso de todos los sectores, de todos los partidos políticos, de todos los sectores gubernamentales, de las organizaciones sociales, y algo que se planifique y que lo respeten todos los sectores políticos y lo lleven adelante, gobierne quien gobierne. Y nosotros entendemos, por ejemplo, que hay que hacer propuestas alternativas y mirar las experiencias positivas de otras partes del mundo. La de Uruguay, por ejemplo, que despenalizó el consumo de marihuana. La de Portugal, que fue más allá y gradualmente agregó otras sustancias, donde hay un plan de salud pública, donde se atiende al adicto, donde por supuesto hay una planificación de el control, el tráfico y la fabricación de las drogas por parte del Estado, como ocurren con todas las sustancias adictivas. La idea, Eduardo, es desalentar lo que está pasando lamentablemente en la Argentina, desalentar a la mafia, digamos, ¿no? Pues esto ocurrió con la ley seca también, ¿no? Así es. Decir, la ley seca lo que generó es el nacimiento de la mafia. Y en la Argentina está creciendo el narcotráfico también, ¿no? Es decir, y la disputa por territorio, lo que vemos en Santa Fe, lo que se ve en Rosario fundamentalmente, ¿no? Como un estigma del país, ¿no? Es la guerra de bandas por un pedazo de cocaína o un pedazo de marihuana. Y además, esos grupos violentos del crimen organizado están los grupos económicos que son los grandes beneficiarios de todo este desastre que estamos viviendo, este flagelo que estamos viviendo. Este debate donde nosotros, y el ejemplo es muy bueno, el de la ley seca, en los años 20 había toda una filosofía política en los Estados Unidos, del conservadorismo, de cuestiones morales, etcétera, etcétera. Se prohíbe la bebida alcohólica. ¿Qué ocurrió? El resultado fue la proliferación de organizaciones criminales, la fabricación de bebidas alcohólicas en forma clandestina, en muchos casos tóxico y que mucha gente murió. Y la única solución que le encontraron, y la conocemos todos, fue cuando se legalizó la fabricación, el tránsito y la venta de bebidas alcohólicas. Bebidas alcohólicas que todos consumimos y que también genera adicción. Y quedó demostrado además que en la prohibición, lejos de disminuir el consumo, aumentó el consumo. Eduardo, ¿te gustaría compartir la experiencia uruguaya? Por supuesto. Lo tenemos en línea a Martín Rodríguez Araujo, que es politólogo, especialista en políticas públicas, y también fue director del Instituto de Regulación y Control de la Marihuana en Uruguay, que ya lleva casi una década. Así que lo saludamos, le agradecemos desde Montevideo compartir esta charla. Martín, un gusto saludarlo.
Un gusto, Guillermo, Osvaldo, compartir esta tarde con ustedes. Bueno, ¿qué experiencia saca Uruguay después de casi una década de haber legalizado? Y también, ¿en cuánto se pudo minimizar el tema de las mafias o el mercado ilegal en Uruguay con esta legalización? Bueno, como decía Dipolina, es un tema muy complejo y que no, a ninguna medida se le pueden pedir resultados mágicos, instantáneos, ¿no? Siempre hay que considerar esto como un proceso gradual que cualquier iniciativa va a necesitar tiempo para mostrar los primeros resultados, ¿no? En el caso de Uruguay, como decías vos, en el 2013 se aprobó la ley general, la ley madre de la regulación y control del cannabis, que entre sus principales virtudes vino a tapar un vacío que tenía nuestro sistema legal, en donde desde siempre fue legal consumir y tener una cantidad mínima para consumo personal de cualquier sustancia. En Uruguay eso quedó ratificado por ley en el año 74, pero básicamente desde siempre fue legal consumir cualquier sustancia. Lo que no era legal era el acceso y obviamente la producción y la comercialización de eso. Con el cannabis, a través de esa regulación, se establece un criterio para la producción, la distribución y el acceso, especialmente para el uso adulto, a través de 3 maneras. Los clubes de cannabis, que son organizaciones sociales pequeñas, de un máximo de 45 miembros, la posibilidad de plantar en la propia casa de los cultivos domésticos con un máximo de 6 plantas en floración, y la posibilidad de comprar el cannabis ya procesado, la flor como producto terminado, en las farmacias adheridas al sistema. Para todo eso los usuarios tienen que registrarse y cumplir con algunas condiciones para poder registrarse, entre ellas ser mayor de edad básicamente y de nacionalidad uruguaya o residente. Ya van casi 6 años de funcionamiento del sistema en sus 3 vertientes. A mediados del 2017 se puso en práctica el sistema de acceso a través de la venta en farmacias, con las primeras poquitas farmacias, y a la fecha de hoy ya se han vendido a través de ese canal de la farmacia más de 10 toneladas de flores de cannabis. Es decir, son millones de transacciones en donde las personas han podido elegir acceder a un producto de calidad controlada, de un origen seguro y fundamentalmente desvinculándose de las redes ilegales y de los puntos de venta ilegal, que no solamente llevan el riesgo de exponer a las personas a otro tipo de sustancias potencialmente más peligrosas, sino a exponerlas a un riesgo directo para su seguridad personal, ¿no? Ahora, eso, Martín, lo tienen bien claro. Martín, ¿se puede estimar en cuánto se ha reducido el mercado ilegal a partir de...? Claro, porque el mercado ilegal lo que genera es violencia, genera muerte, genera delitos, genera venganzas, es decir, ¿se puede estimar en cuánto ustedes han podido morigerar, reducir las mafias o el mercado ilegal? Y hay muchas maneras de mirarlo, pero como Uruguay tiene el sistema de registros por un lado y de encuestas periódicas para el monitoreo de consumo de sustancias por otro, cuando uno pone en diálogo esas fuentes de información, se encuentra con que las estimaciones oficiales hablan de que hay un 40% del mercado total del cannabis que ya se surte, ya encuentra su origen en el producto en una vía legal. O sea, 4 de cada 10 usuarios están accediendo a cannabis a través de una fuente legal. Viéndolo, desde en la cara contraria de esa moneda, esa porción, ¿no? Esas 10 toneladas de cannabis que se vendieron en farmacias, esas decenas de toneladas de cannabis que se produjeron a nivel doméstico o en los clubes de cannabis, son todos productos que no generaron ganancia para las redes ilegales. Entonces, desde esa perspectiva, y viendo esto como un proceso gradual, lo que se puede ver es que efectivamente a esta altura hay aproximadamente un 40% del mercado ocupado por el espacio legal. Por supuesto, esto necesita seguir avanzando y para eso la propia regulación también tiene que ir sufriendo adaptaciones de manera de ir superando los distintos obstáculos o las limitantes que se van planteando. Ahora, Martín, la consulta es la otra faceta, la faceta económica, ¿no? Porque muchas veces se dice, cuando el Estado produce, cuando hay facilidad en el acceso, el precio del producto
disminuye. La demanda tiene su satisfacción de manera más rápida. ¿Eso ha ocurrido allí en Uruguay? Bueno, en Uruguay el Estado no produce directamente, sino que lo que hay es un sistema de fuerte control público en donde los distintos eslabones de la cadena de producción, distribución y venta están controlados por el regulador, por el Instituto de Regulación y Control del Cannabis. Entonces se puede decir que hay fuerte control público en cada paso, pero toda la operativa está desarrollada por empresas privadas que han obtenido las licencias y las autorizaciones para poder hacerlo. El precio del cannabis en Uruguay es verdaderamente muy competitivo para la flor. Estamos hablando de que el gramo de flor está en el entorno de los $2, eso habría que chequearlo en función del tipo de cambio y eso, pero estamos hablando de un precio que es muy competitivo con el precio del mercado irregular y que además puesto en farmacia, ese producto no tiene impuestos. O sea, está hasta la fecha exonerado de impuestos. ¿Por qué? Porque lo que se busca justamente es que limitar las barreras económicas para que el usuario encuentre un incentivo adicional en registrarse y acceder a través de ese canal, ¿no? Entonces, Martín, ¿esto implicó algún aumento en el consumo o esto prácticamente fue indiferente frente a esta situación? Más allá de que el 40% lo hace en forma legal, uno estima que el 60% lo hace en forma ilegal, ¿no? Pero, ¿el consumo ha aumentado o no? El consumo ha aumentado, pero ha aumentado, se podría decir, en la misma tendencia histórica que venía aumentando desde antes de aprobarse la regulación en Uruguay. Cuando uno ve los gráficos de prevalencia de consumo, tanto de alguna vez en la vida como de prevalencia de consumo en el último año o en el último mes, se encuentra que no hay un quiebre de tendencias, que no hay un efecto atribuible a la ley en ese aumento del consumo, sino que lo que pasa en Uruguay es básicamente lo que pasa en los distintos países en donde haya acceso regulado o acceso no regulado, el consumo sigue aumentando. ¿Cuál es la particularidad del caso uruguayo? Que hay algunos, viéndolo esto desde los factores protectores de la salud, desde una perspectiva de la salud pública, creo yo que sin duda hay un elemento muy importante que es la sustitución de un producto de peor calidad por un producto de origen conocido. Desde la perspectiva de salud, hay un indicador que se vio muy rápido en las encuestas de uso y es que el producto prensado que tenía un origen en general en Paraguay prácticamente ha desaparecido de la oferta en Uruguay, ¿no? Se ha sustituido eso por el consumo de las flores en estado natural y eso desde la perspectiva del usuario con una lógica de gestión de los riesgos, sin duda que es un factor positivo. Después, el tema de la edad de inicio, que es un elemento que siempre se le presta atención, ¿no? ¿Cuál es la edad media de inicio de cannabis? Porque esto está muy bien documentado, los riesgos para el desarrollo de las personas, en especial de los adolescentes y los jóvenes, son mayores cuanto más temprano es el inicio. Bueno, se viene documentando medición a medición un aumento en la edad media de inicio que hoy por hoy sitúa ese promedio en los 20 años de edad. Y eso es interesante porque es una tendencia que se ha sostenido luego de la regulación. Y cuando uno mira otro elemento que me parece también interesante destacar, que es la prevalencia en el consumo de los más jóvenes, los adolescentes, los menores de 18 años, que en Uruguay no tienen un canal de acceso legal al cannabis, pero esto se monitorea a través de las encuestas de estudiantes de distintos centros de estudio, públicos y privados en el país. Lo que se puede ver es que en las últimas 2 mediciones dejó de crecer el consumo. Entonces, si bien esto hay que seguirlo monitoreando y seguir trabajando con este indicador a lo largo del tiempo, es alentador el hecho de que una curva que tenía una creciente marcada, en las últimas 2 mediciones se estabiliza. Y eso, en términos de vuelta de gestión de los riesgos y de factores de protección de la salud pública, es un elemento interesante. Martín, gracias por su tiempo. Ha sido un gusto. Con mucho gusto. Muchas gracias. Que estén muy bien. Recién Martín Rodríguez Araujo, fue director, politólogo, especialista en políticas públicas y fue el director del control y fiscalización de cómo se llevó a cabo este proceso. ¿Qué te pareció? Me pareció realmente un ejemplo muy claro, muy contundente, porque además
lejos de un desarrollo teórico, ha sido llegado a la práctica. Ahora, y con resultados realmente maravillosos. Recién decía Eduardo, hacer el control, una cuestión de salubridad y el tratamiento de aquellos que sufren adicciones. ¿No tiene usted temor que la sociedad le diga, estamos cuidando a estos cuando hay otras enfermedades y otras patologías que son más importantes y que tienen mayor extensión o abarcan a más personas en lugar de esto? Es que esa es la misión de la salud pública, en definitiva. Yo creo que tienen que atender a todos los que tienen afecciones, enfermedades de todo tipo. El consumidor es un enfermo, hay que tomarlo como tal, lo sabemos todos. Creo yo que es la oportunidad también cuando el Estado actúa como regulador, y este ejemplo es muy claro, muy contundente, hasta está manifestando de que hay una meseta en la consumición de marihuana. El Estado tiene que establecer en ese registro la posibilidad de tratamientos, ofrecerle tratamientos de recuperación. Ese es un aspecto fundamental. Después, bueno, hay otros aspectos fundamentales que le permite al Estado tener un control muy claro del mercado, y desde el punto de vista económico, otro tema que uno siempre, por supuesto, está muy preocupado por la violencia, la muerte, el delito que se causan, que provocan las calles, sino también los grandes grupos económicos que son los verdaderamente beneficiados desde el punto de vista económico y que terminan lavando dinero en los paraísos fiscales o en los circuitos comerciales en diferentes rubros. Entonces, el tema yo creo que se lo puede abordar de las dos maneras. Nosotros siempre vemos que están presos o los soldaditos o los consumidores, sí, o los grandes capos encargados de organizar el delito violento, pero están los otros, los delincuentes de guante blanco, que son los grupos económicos, y esos son los verdaderos hacedores y promovedores de este delito, que es un negocio multimillonario, uno de los más importantes del mundo. Creo que nosotros tenemos la obligación de empezar a debatir este tema, de abrir este tema, empezar a convocar a diferentes sectores, a profesionales idóneos en la materia de salud, en cuestiones sociales, en cuestiones económicas, en cuestiones de seguridad, y tratar de establecer un plan en esta dirección. ¿Ha sido un avance la producción de cannabis con fines medicinales en el sentido de quitarle ese karma que tenía el tema del cannabis? Por supuesto, yo era diputado provincial. Cuando tratamos ese tema ha sido fundamental, porque además ha beneficiado a la salud pública, porque había cantidad de gente que padecía enfermedades de diferentes características, y hoy el cannabis en forma medicinal los va a ayudar muchísimo. Y se sabe el origen. Y se sabe el origen. No se compraba en una esquina una botecita, claro, de aceite que no sabías qué era, si era aceite de oliva o aceite de cannabis. Y la calidad del producto, Guillermo, porque también lo que garantiza el Estado es la calidad del producto. ¿Cuántas veces vemos chicos que terminan muertos o muy gravemente enfermos, producto de consumir una sustancia cortada, vaya a saber con qué otro producto tóxico que le termina envenenando la vida? Bueno, gracias por la visita, Eduardo. No, gracias, le agradecido soy yo. Realmente es muy Eduardo importante charlar estos temas. Es candidato a diputado nacional. Si llega al Congreso, va a plantear este tema. Las caras que pondrán los demás legisladores, no sé. Bueno, todavía no me lo imagino. ¿Puedo decir una sola cosa, agregar? Yo sé que el tiempo es muy importante en televisión. Yo me acuerdo cuando era diputado nacional, comencé con un proyecto que todo el mundo se sorprendió, y que fue la primera vez que ingresó a la Cámara de Diputados de la Nación, que fue el de matrimonio igualitario. Y me acuerdo que lo firmaron 3 diputados del bloque socialista nada más. Hoy es realidad. La Argentina se enorgullece de tener una ley de matrimonio igualitario. Gracias, Eduardo. Gracias a ustedes.